Pasamos a la última comunicación. Torquetenovirus como marcador de reconstitución inmunológica en pacientes que viven con el VIH de transmisión vertical, presentada por Laura Tarancón Díez. Buenos días a todos. Los torquetenovirus son virus ADN monohebra, circulares, sin envoltura y con simetría icosaédrica pertenecientes a la familia Aneloviridae. Se sabe que representan el 70% del viroma humano, de los virus que encontramos en el ser humano. Estudios previos ya han demostrado que se producen picos de replicación de torquetenovirus, de TTV, en pacientes con enfermedades crónicas, cáncer y trasplante de células madre hematopoyéticas o de órganos sólidos. Por ello, la viremia de TTV se ha considerado como un marcador del grado de inmunosupresión y de recuperación inmunológica en pacientes trasplantados. En el escenario de VIH, mayores niveles de TTV también se han descrito en pacientes infectados por el VIH, pero hasta el momento no existen trabajos llevados a cabo en pacientes VIH infectados por transmisión vertical. Por ello, los objetivos de este estudio fueron, en primer lugar, cuantificar la carga viral de TTV en plasma de pacientes VIH infectados por transmisión perinatal, todos ellos bajo tratamiento antirretroviral, en comparación con controles sanos no infectados. En segundo lugar, quisimos estudiar la asociación entre la carga viral de TTV con la situación inmunológica y, por último, analizar si existían asociaciones, correlaciones entre los niveles de TTV y la expresión de marcadores de inflamación, activación y senescencia inmunológica. Y para ello realizamos un estudio retrospectivo observacional seleccionando 57 pacientes VIH infectados por transmisión vertical a partir de la corte CORISPE, la corte pediátrica VIH. Todos ellos estaban bajo tratamiento antirretroviral, suprimidos virológicamente durante al menos 6 meses antes de la inclusión en el estudio y seleccionamos de todos ellos muestras de plasma y de células disponibles en el biobanco VIH. Además, dispusimos también de 23 donantes sanos no VIH, de los que también pudimos obtener muestras de plasma y de células. La cuantificación del ADN del torquetenovirus se realizó mediante PCR cuantitativa en plasma. En parte de los participantes pudimos medir también los niveles de la citoquina proinflamatoria IL-6 soluble. Realizamos un inmunofenotipado de linfocitos T mediante citometría multiparamétrica a partir de células. Incluimos marcadores de activación, senescencia, agotamiento, tanto para células T, CD4 como CD8. Y ya por último también hicimos un estudio de evolución inmunovirológica a largo plazo en los pacientes jóvenes VIH. Aquí os muestro las características generales de los pacientes. Los jóvenes VIH tenían una mediana edad de 20 años, 25 de ellos, el 44%, fueron varones y el recuento de células CD4 en el momento de inclusión en el estudio fue de una mediana de 736 células y la mediana en el radio CD4-CD8 de 1. Llevaban una mediana de 17 años bajo tratamiento antirretroviral y suprimidos virológicamente durante 65 meses. Y en relación con los donantes sanos, estos fueron mayores en comparación con los jóvenes VIH y bueno, por supuesto, el ratio CD4-CD8 también fue mayor. Y ya pasando a los resultados de los niveles de torquetenovirus, vimos que los pacientes jóvenes VIH de transmisión vertical presentaban mayores niveles en plasma de torquetenovirus en comparación con los donantes sanos. En el conjunto de participantes también encontramos que los hombres tenían mayores niveles en comparación con las mujeres. Este mismo análisis, cuando lo hacíamos en los grupos por separado, bueno, la significación se perdía, pero se mantenía esa misma tendencia. En relación con los parámetros inmunológicos de los pacientes VIH, encontramos una correlación inversa con el recuento de células de CD4. Para el recuento de CD8 no encontramos esta correlación, pero sí lo encontramos para el porcentaje de CD8, en el que la correlación fue directa, y una correlación inversa significativa para el ratio CD4-CD8 en los pacientes VIH. Sin embargo, en los donantes sanos, que aquí os muestro en azul, no encontramos ninguna correlación ni para el porcentaje de CD4, ni CD8, ni para el ratio, como podéis ver en esta última figura donde hemos superpuesto los dos grupos. Centrándonos en variables relacionadas con la infección VIH del grupo de transmisión vertical, no encontramos correlaciones con el NADIR CD4, tampoco con el tiempo desde el inicio del tratamiento antirretroviral, pero sí encontramos una correlación inversa que quedó en tendencia con el tiempo que llevaban virológicamente suprimidos, de tal manera que mayores niveles de torquetenovirus se asociaban a un menor tiempo de supresión de la carga viral VIH antes de la inclusión en el estudio.
En relación con la IL6, que pudimos medir en parte de los participantes, encontramos también una correlación directa con los niveles de torquetenovirus. Esta correlación llevada a cabo por separado en los pacientes VIH también se mantenía significativa. Y en relación con los marcadores de citometría multiparamétrica también encontramos correlaciones directas con los niveles de expresión de marcadores de activación, HLA-DR y CD38 en CD4, niveles de expresión de marcadores de agotamiento como TIM3, PD1, senescencia como CD57, tanto en las CD4 como CD8 y en subpoblaciones memoria, como aquí os mostramos abajo las effector memory. Para este análisis, sin embargo, el análisis por separado en los pacientes VIH no fue significativo. Pensamos que por la falta de pacientes, el escaso recuento muestral, nos gustaría poder ampliar la corte y es por eso que de momento estos datos los vamos a tomar con cautela. Y ya por último nos preguntamos si los niveles de torquetenovirus basales que habíamos estudiado se podían asociar también con la evolución inmunovirológica a largo plazo en estos pacientes jóvenes VIH. Estos pacientes se siguieron durante una mediana de 57 meses y en relación con la evolución virológica, excluyendo algunos casos de falta de adherencia, 5 de ellos presentaron fallo virológico durante el seguimiento. Estos 5 pacientes sí que tenían mayores niveles de torquetenovirus, aunque es imposible deducir nada con solo 5 sujetos. Y en cuanto a los BLIPs, 18 pacientes desarrollaban BLIPs y en este caso no vimos diferencias entre los niveles de torquetenovirus. Tampoco encontramos correlación entre la magnitud del BLIP VIH y los niveles de torquetenovirus, pero sí nos llamó la atención una correlación inversa entre los niveles de TTV y el tiempo que transcurría hasta la aparición del BLIP. Es decir, que a mayores niveles de torquetenovirus el BLIP aparecía más rápido en estos pacientes. Y ya por último, en relación a la evolución inmunológica, encontramos una correlación inversa entre los niveles de TTV y la variación o ganancia en el ratio CD4-CD8 al cabo de 3 años en los pacientes VIH. Es decir, mayores niveles de TTV se asociaban a una peor recuperación, un peor incremento en el ratio CD4-CD8 a los 3 años. Y como conclusiones, la carga viral de torquetenovirus fue mayor en los pacientes infectados por VIH jóvenes de transmisión vertical. La correlación inversa entre los niveles de TTV y el ratio CD4-CD8 sugiere que el torquetenovirus puede tener valor como marcador predictor de la reconstitución inmunológica en pacientes jóvenes VIH de transmisión vertical, aunque los datos pensamos que deben ser confirmados en una corte mayor. Y ya para terminar, agradecer al Biobanco VIH por la cesión de las muestras, a la Corte Nacional Pediátrica VIH por los datos y, por supuesto, a todos los pacientes, los profesionales que los atienden y donantes participantes en este estudio y a vosotros por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo quería preguntarte, ¿crees que esto se podría aplicar a otros pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo trasplantados, donde se suele producir reactivación de otros virus, como por ejemplo el citomegalovirus? Sí, sí se ha descrito ya en pacientes adultos trasplantados y en población pediátrica hay algún trabajo también, y también me consta que son estudios que se están haciendo ahora también en hospitales de España, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Damos por concluida esta sesión y gracias a los ponentes y a vosotros por vuestra atención.